Oh, yeah. Oh, yeah. Muy buen día, señor Isma, ¿cómo está usted? Ay, extrañándolo, don Bogan. Ya nos Así habíamos es. ausentado mucho. Así es, estamos de regreso aquí con un nuevo episodio. Una disculpa por esta larga pausa. No nos fuimos, algunos sí estuvieron preguntando así de dónde andan y pues sí, era contestarles que no, nomás nos estamos tomando pues un descanso forzado. Pero ya estamos por aquí. Sí, todo es tu culpa, todo es tu culpa. Sí, es, y pues no hay que pues así que ocultarlo. Sí fuimos, lamentablemente nos enfermamos. Bueno, entonces nada más el tip del día es cuídense mucho. Si empiezan a sentirse así como que un poquito mal, sí, mejor ir al médico nada más para asegurarse. Cuídense mucho, aliméntense muy bien, traten de hacer ejercicio. Y pues ahora sí que estén al pendiente de todas las reglas pues de salud que están por todos lados. No olviden también vacunarse porque sí pega feo, muy feo, ¿Verdad? Sí. Entonces ya como experiencia personal, pues ya les aviso entonces que hay que cuidarse mucho. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, señor Isma. No le quise decir de qué va a tratar porque... ¿Para variar? ¿Ya no es novedad eso? Así va a ser un tema como un poquito de suspenso, por eso no le quería decir, para que pues durante todo el episodio compartas la misma sensación que los espectadores. Pues para empezar es el episodio número... ¿verdad? 113. Ay, sí, 113, ojalá. Nah, 113. Nah, no es cierto. ¿Es el qué? Es el... No sé, la verdad. Hay una disculpa. Ya perdimos la cuenta por todo este rato. Pero sí, ahí ahí de todas maneras en la descripción del video va a estar. Y bueno, rápidamente, este es el video, podcast de este tema. Va a haber un video cortito de unos 10 minutos. Uh-huh. Hay gente que luego no les gusta todo el podcast por 40, 50 minutos, una hora que puede llegar a durar. Pero para del mismo tema va a haber como un tipo resumen de 10 minutos que vamos a subir un poquito después de este episodio. Uy, o sea que los vas a privar de tu dulce voz. Sí. No, ahí no, es un episodio ahí también así resumido. Entonces, el tema de hoy va a ser los barcos fantasma. Sí, entonces, primero vamos a saber exactamente qué es un barco fantasma. No vayan, para dejarlo claro, no es así como que un barco como en la película de Piratas del Caribe, que sale neblina, aparece el barco y hace cosas acá sobrenaturales y luego desaparece. Ah, ¿no? No. La definición marítima de un barco fantasma se refiere a cuando no hay tripulación. O sea, un barco que está navegando. No. Uh-huh. A la deriva. Que puede estar a la deriva. Uh-huh. Y no hay tripulación y sin embargo el barco está avanzando. Si por ejemplo está quieto, todavía no se le puede considerar como un barco fantasma porque a lo mejor está encallado y ahí lo dejaron adrede, por así decirlo. Yeah. Pero si se está moviendo o si se está siendo observado en diferentes zonas así periódicamente y no hay tripulación, a eso se le considera un barco fantasma. Uh-huh. Dice sí. Desde la antigüedad, en el momento en el que el hombre se lanzó a la aventura de explorar los mares, han existido en la mente de los marinos las leyendas e historias de barcos fantasma. Uh-huh. Navíos con tripulaciones malditas, atrapadas vagando por la eternidad, que una vez vistos en alta mar, presagiaban un inminente hundimiento o accidente. Había veces que, por ejemplo, tenían la visión de un barco así fantasma, un barco abandonado, pero en realidad nada más era como algo iba a suceder, ¿no? Ah, ¿no era el holandés errante? Pues de hecho, algo que se le puede considerar como barco fantasma o leyenda de barco fantasma es el holandés errante. Yeah. No lo vamos a mencionar porque los barcos fantasmas que vamos a hablar son que sí existieron. O sea, barcos que sí existieron. Recuerden que no, el holandés... nada más mitos. Ajá, los mitos sí vamos a hablar de ellos más ya en otro episodio, pero ahorita vamos a pasar a los que sí ocurrieron. Y hoy pues hemos querido recopilar algunas de los barcos fantasmas más famosos y que hoy día siguen despertando nuestra curiosidad. Y un aviso importante, son algunos porque la otra vez, no me acuerdo exactamente qué episodio fue, ajá, que por ahí me reclamaban de, yo conozco quién sabe cuántas cosas más, y siempre hay que especificar que nada más vamos a tocar algunos. Sí, todos nos vamos con un episodio de 4 horas. Ajá, entonces, si ustedes conocen algún, por ejemplo, ahorita de barcos fantasma que vamos a mencionar, si ustedes conocen alguno del que no vamos a hablar, compártalo abiertamente en comentarios. Aquí abajo. Uh-huh.
Y bien, dice sí, vamos a comenzar con la leyenda del Octavius. El Octavius, de hecho, esta es, le llaman leyenda, pero porque todavía no está confirmado si fue real la historia o no, pero es muy, por los datos que se encontraron, por los registros que hay, es muy probable que sí haya existido. Pero estamos hablando del Doc Ock. Ándale, no, del Octavius, no de ese Doc Ock. Oh. Que por cierto, pues ya ahí se viene la nueva de Spider-Man, señor Isma. Y va a salir el Ahí va a señor. salir. Y que según sabe va a salir el Duende Verde y va a salir... Pues hay muchas cosas que han tratado de estar desmintiendo que... Sí, ahorita Ya es no pura... sabes. Ahorita es pura... Especulación. Todos esos videos que salen es el clásico que está especulando sobre algo que todavía no ha sucedido y muchas veces le fallan. Nada más se van sobre probabilidad. Entonces, pero bueno, vamos a estar ahí al pendiente. Entonces, el navío Octavius fue uno de los barcos fantasmas más populares durante el siglo XVIII. Según la leyenda, una goleta de 3 mástiles fue hallada al oeste de Groenlandia por el ballenero Herald el 11 de octubre de 1775. O sea, dice ya más de 200 años. Nada más. Al ser considerado un buque abandonado, un equipo de 5 hombres abordó el barco, hallando a toda la tripulación, que consistía de 28 personas, bajo cubierta, muertos, congelados y casi perfectamente conservados. Lamentablemente... ¿Andaban allá por la Antártida o qué? Exactamente. Dice, el cadáver del capitán Henrik van der Heel, que es el capitán de este barco del Octavius, estaba sentado frente a la mesa de su camarote, con la pluma todavía en la mano. Había muerto escribiendo algo en el cuaderno de bitácora. En el mismo camarote también estaban los cadáveres de una mujer, un niño cubierto con una manta y que llevaba un muñeco de trapo en brazos, y un marinero con una lata de yesca, que aparentemente quiso prender fuego a algo. Ya ves que le usan la yesca y pedernal, pero al parecer no lo logró. Y el grupo de marineros del ballenero que los encontró solo tomó el cuaderno de bitácora que tenía en las manos el capitán, bueno, ahí escribiendo, congelado. El cuaderno de bitácora antes de abandonar el barco, y pues todos los hombres estaban presos del miedo. Y por más como por... le llaman por miedo, pues no tomaron nada. O sea, ya ves que dicen que si te andas así robando, te quedas maldito. Quedas maldito, puedes traer como pues un destino funesto, ¿sí? Maldiciones, pues. Entonces por eso dijeron, no, mejor. Más en esos tiempos. Y dice, el 11 de noviembre de 1762 fue la última fecha en el cuaderno de bitácora del capitán Van der Heel. Eso significaba que había estado perdido en el Ártico por 13 años. Van a ir 13 años. Pero, pues, a ver, ¿y cómo lo hicieron para sobrevivir tanto tiempo? O sea, como estaba congelado, pues los cuerpos también estaban congelados. Pero de hecho, los que lo encontraron, los del Herald, dicen que pareciera como que tuvieran unos cuantos meses ahí. Ya. Entonces, no se veían acá todos andrajosos. Así tan podridos, ¿no? Tan podridos, ¿no? Y acá mucho... O sea, pasado mucho tiempo. De hecho, los podían identificar. O sea, no estaban lo suficientemente podridos como para que podían identificar quién era quién. Entonces tú imagínate qué tan bien conservados estaban. Dice, sí, supuestamente el Octavius zarpó en el año de 1761 desde Inglaterra con dirección a Asia, llegando a su destino al año siguiente y sin contratiempos. Ya ves que antes los viajes eran viajes largos, no era de que como ahorita que... mañana llegamos a lo mucho en el aeropuerto. No, antes sí eran viajes de meses o hasta años si la situación así lo requería. Dice, sí, el capitán, entonces ya para regresar, el capitán apostó que volvería a través del traicionero y poco conocido Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste hasta el siglo pasado, hasta 1900, a principios de 1900, un barco logró pasar por ese paso. Y estamos hablando de que estos monos en 1700 y tantos quisieron atravesarlo, pues no. No se sabe muy bien por qué, dicen que a lo mejor fue como que tuvieron un retraso. Y por ahorrarse tiempo, porque sí son algunos meses de ahorro, se quisieron ir por el Paso del Noroeste. Pero con desafortunados resultados, ya que el barco quedó congelado en el suelo del océano Ártico, al norte de Alaska. O sea, es un camino que a lo mejor se descongela y congela, ¿no? Y ya quedan varados. Sí, si te descuidas, o sea, cerca del invierno prácticamente no se puede pasar por ahí ni de chiste. En el invierno, en esa zona.
Pero cuando es así como verano, verano entre comillas. Ajá, o sea, cuando no está haciendo tanto frío. Tanto frío, puedes pasar un poquito más, puedes tener posibilidades de pasar. De hecho, hay otros 2 navíos llamados Terror y Erebus. Ujú. Ambos barcos habrían quedado atrapados en el hielo en 1845 en esa misma zona. Nada más que en esa ocasión sus tripulantes sí se bajaron Ajá. y sí pudieron, ir a pie, salir a pie hasta Alaska, hasta Barrow. Y nada más ahí dejaron abandonados los barcos. Y de hecho, fue así, ahí se quedaron tanto tiempo que hasta el año 2016, que empezó todo esto del calentamiento global, pudieron encontrar esos 2 barcos. Como se ha estado derritiendo el Ártico, ya han salido varias cosas que ahí estaban atrapadas. Entonces, el Octavius el barco ahí por esa parte, por esa zona de Alaska, fue donde se quedó congelado. Ujú. Pero el Octavius se desprendió del hielo luego de un tiempo, o sea, antes de que lo encontraran estos monos, y quedó a la deriva ya con una tripulación muerta, por lo que recorrió miles de kilómetros como barco fantasma hasta que arribó al sitio en el que fue encontrado por el Herald, es decir, muy cerca de Groenlandia. O sea, pues viajó un montón, bastantísimo, en el océano Atlántico. Entonces, donde se quedaron atorados y murieron, no estaban. O sea, el barco anduvo un ratito navegando solo. De Alaska hasta Groenlandia. Groenlandia, por arriba. Ajá. Imagínate la vuelta, por arriba de Canadá. Imagínate la vueltota que fue a dar el barco solito, sin que nadie lo... Como las puras mareas. Durante, 13 años. Entonces, esa es la historia del el Octavius, que es nuestro primer barco fantasma. Y bueno, vamos a pasar a otro también más interesante, porque este es así como que el más tranquilo, y hay unas que están. Vamos a pasar al SS Baichimo. El carguero a vela y vapor de nombre SS Baichimo de casco de acero fue construido en Suecia en 1914. Fue perteneciente a la Compañía de la Bahía de Hudson. Fue una de las primeras embarcaciones que se empleó para el comercio de pieles con las factorías esquimales del mar de Beaufort. También igual pues por allá en el norte. Y ese es más para acá, ¿no? Y además distribuía víveres, combustible y otras mercancías. Además ya era de vapor, ya estamos hablando de 1914, un poquito más recién. Ajá. Haciendo escala en 8 factorías, bueno, 100 años. Haciendo Pues nada más. haciendo escala en 8 factorías de la misma compañía armadora. Mes con mes realizaba el mismo itinerario hasta el año de 1931, cuando zarpó de Vancouver, en la Columbia Británica, con una tripulación de 36 hombres. Fue sin duda su última travesía como barco comerciante. Tras descargar las bodegas en la isla de Victoria, el navío puso rumbo de regreso a Vancouver. Durante el trayecto el barco quedó atrapado en el hielo en varias ocasiones, hasta que finalmente, en octubre de 1931, una fuerte ventisca obligó a la tripulación a dejar el navío atorado en el hielo, mientras ellos marcharon a Barrow, Alaska, para refugiarse por 2 días. Es lo que te digo, que muchos cuando se quedan atorados, pues iban a pie. Y por suerte estaban cerca, de ahí de Barrow. Sí, y luego más en ese estilo de barcos que son todos de metal, que les va a proteger el frío. Exactamente. Entonces lo que ocurrió fue así: cuando los hombres marcharon de regreso al SS Baichimo 2 días después, comprobaron que el buque había desaparecido. Al principio pensaron que se habría hundido. Dijeron, ya se hundió y con todas las pieles. Sin embargo, días después pudieron localizarlo. Fueron hasta él, o sea, se acercaron hasta donde estaba ahí otra vez atorado. Ajá. Dice, pero fue imposible recuperarlo debido al mal tiempo. Además ya se acercaba el invierno, ahora sí se aplicaba el meme de Juego de Tronos de Winter is Coming. Y se arriesgaban mucho a estarlo queriendo sacar. No, sí, exacto. Entonces no los iba a alcanzar el invierno ya. Te digo, ahí invierno no te mueres. Dice, la tripulación solo se llevó las pieles más valiosas y decidieron abandonarlo creyendo que el barco no sobreviviría al invierno. Pero el SS Baichimo se convirtió en un barco fantasma, pues se registraron distintas ocasiones en las que se le vio navegando en solitario. El navío fue avistado en varias ocasiones, días, meses y años después de aquel acontecimiento. 38 años después, en 1969, se volvió a ver a este buque abandonado en una banquisa en el mar de Beaufort. O sea, ahí seguía el barco a tal grado, de hecho, en 2016, en Alemania hicieron un programa, creo que de la NBC,
donde que se llamaba Cazando al Baichimo y no lo encontraron. ¿Y de plano otra vez no? Hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con el SS Baichimo. Nomás de repente lo avisan que en esas zonas de Alaska lo vieron, pero hasta ahí, o sea, no. Pues es que también ya puede que ya se haya hundido, ¿no? Ahorita es muy probable que se haya hundido porque estamos en el tiempo también del GPS y todo eso. Sí, pues ya tiene más de 100 años el barco. Sí, es difícilmente ya está a flote, pero sí, durante mucho tiempo era así de que, vi el SS Baichimo por ahí, dando la vuelta solito. Dando el rol. Y bueno, el que sigue yo creo que muchos ya lo van a conocer, es el Mari Celeste. El Mari Celeste tiene una historia bien interesante, de hecho a mí me gustó, tuvo un debate por ahí de teorías de qué había pasado con el Mari Celeste y yo voy a poner mi teoría, que algunos coincidieron con ella, pero hasta el final. Y dice así: el 7 de noviembre de 1872, el bergantín mercante de nombre Mari Celeste, construido en 1861, zarpó de Nueva York con una tripulación de 8 hombres, la mujer del capitán Benjamin Briggs y su joven hija. Como cargamento llevaban a bordo 1,700 barriles de alcohol. El 5 de diciembre de 1872, el buque fue hallado a la deriva, sin tripulación a bordo, a unas 600 millas de las costas de Gibraltar. Y de seguro sin alcohol también ya. ¿No? ¿Así estaba? Sí. Ok. Fíjate, el barco, antes llamado el Amazon, no como el Amazon Prime, y podías pedir cosas y te las llevaba. ¿Y te las llevaba? O sea, desde ahí empezó. Desde ahí empezó. No, dice, y después rebautizado como Mari Celeste, sufrió varios accidentes que comenzaron a ganarle la fama. De hecho, está lleno de un montonal de sucesos a lo largo de su vida. Pero uno muy interesante fue en 1867. El barco quedó varado en tierra debido a una tormenta en la bahía de Glace, en Nueva Escocia. El navío se recuperó y luego se reparó y fue cuando fue rebautizado al Mari Celeste. Y 5 años después, fue cuando fue localizado en 1872. El bergantín fue encontrado abandonado. El pequeño bote salvavidas del barco no se encontró por ningún lado, lo que dio hincapié a múltiples teorías. Algunas de estas teorías demuestran que quizás el barco fue abandonado por la tripulación. Sin embargo, el navío yacía en buen estado, en excelente estado. Aún había suficientes provisiones, mucha comida, y todo su cargamento estaba intacto. Por lo tanto, no existía ninguna razón para dejar el Mari Celeste. O sea, nada más así de la nada desaparecieron. Como si un mini Thanos hubiera hecho un chasquido y hubiera desaparecido. Ándale, y dejaron ahí todo. Tal cual. Y no se veía el barco ni dañado, no provisiones todavía para sobrevivir, quién sabe cuánto tiempo. Hicieron así como varios chequeos para ver si no fue abordado, nada, no había indicios ¿tampoco? de que hayan sido De que abordado. hubo piratas. Absolutamente nada. La única pista era que hacía falta el barco salvavidas. Dice así: adicionalmente el capitán Briggs era conocido por ser un hombre muy responsable y ordenado. A su vez, se cuenta que la tripulación le estimaba mucho y le respetaba, por lo que la teoría de un motín parecía poco factible. Dice, la historia de su abandono en 1872 ha sido narrada y dramatizada muchas veces en novelas, obras teatrales, documentales, películas, y el nombre de la nave se ha convertido en sinónimo de un abandono inexplicable llena de misterio y suspenso. Pero ahí te va, la teoría que yo armé y compartí, y yo siento que es la más probable. Y es una de las teorías más probables y viables que ha cobrado fuerza en los últimos años, porque he notado que varios han pensado similar. Dice sí, estipula que el cargamento de alcohol podría haber generado algún tipo de leve explosión debido al clima y el movimiento marítimo. Esto es muy común en este tipo de cargamentos, sobre todo mientras se transporta en barco, por el movimiento del barco, además del clima. La humedad más el clima hace que haya como estallidos en los barriles, pero no es una explosión como tal, sino son como estallidos como si fueran chinampinas o fogueo. Entonces, podría alertar a la gente, ¿no? Podrían llegar a pensar que va a explotar. Y dice, además, una pista más, dice, el capitán Briggs nunca antes había transportado barriles de alcohol, por lo que este tipo de repentinas explosiones podrían haberlo asustado.
Sí, pues le están diciendo que es alcohol y pues es volátil o flamable. Él sentía como si llevara nitroglicerina, nada más que la nitroglicerina no la puedes agitar porque estalla. Pues más o menos él se sentía igual, ¿no? Como que incluso en sus diarios estaba un poquito angustiado por el cargamento. Más de una vez lo deja evidente. Lo menciona. Y dice, los remos de la balsa de salvamento, pista número 3, estaban dentro del barco, lo que fortalece la teoría de que toda la tripulación abordó el pequeño bote a toda prisa. Entonces dice así, es muy probable que la explosión fue una falsa alarma. Lamentablemente para los tripulantes, la balsa no había sido amarrada al barco y esta se alejó con rapidez del mar y celeste. Sin remos con los cuales pudieran regresar al bergantín, todos quedaron a la deriva, alejándose poco a poco de su transporte, hasta que el hambre y la sed les arrebató la vida. O sea, lo más probable es que se subieron, corre, porque haber escuchado pueden ser hasta múltiples explosiones, pero te digo que es muy común, o sea, son como falsas alarmas. Y estos se habían asustado, bien alterado, y no, súbanse al barco, se subieron, no lo amarraron porque regularmente lo deben de amarrar para mantener una distancia. Sí, saber si le pasa algo, pues, órale, si no, pues ya estamos a distancia, si no regresar. Y también no se tomaron la precaución o el debido tiempo para agarrar los remos. Entonces se soltaron del barco, se empezaron a alejar, probablemente por la fuerte marea. Y entonces ya ganaron. Sí, navega muy diferente. No creo que ni siquiera hayan tiempo de... ¿Cómo se llama? De izar las velas para que ya no lo siguiera arrastrando. Sí, porque de hecho las velas estaban izadas, eso exactamente, estaban colocadas. Entonces eso ayudó a que se alejara con rapidez de ellos. Entonces se quedaron a la deriva. O sea, esa es la teoría, yo digo que la más fuerte, porque sinceramente pues no hay ninguna otra posible pista. Sí, ahora que invente la máquina del tiempo te digo. Dale. Y bueno, el final del Mar y Celeste es después de las audiencias de Gibraltar. El Mar y Celeste continuó en servicio con nuevos propietarios hasta que su capitán lo destrozó deliberadamente cerca de la costa de Haití en 1885 en un intento fallido de defraudar al asegurador. O sea, lo estampó adrede como diciendo, haciéndoles creer que fue un accidente o una tormenta, pero los cacharon y pues no. Y ahí quedó el Mar y Celeste. Ok. Y pasamos a uno más. El Carroll A. Deering. Esta goleta de 5 mástiles, o sea, ¿qué te has de imaginar? Estaba grandota. Fue construido en Bath, Maine, en el año de 1919 para la empresa G.G. Deering. Dice el Buki. ¿El Buki? Ah, chingado, ¿qué no estamos hablando de barcos? El Buki, pueden ser dos, ¿no? El Buki de los temerarios. ¿Ok? Sí, es de los Bukis. O el Buki del amigo de Capitán América, ¿no? No, el buque volvía de un viaje comercial para entregar carbón en Sudamérica. Y había sido visto por última vez al sur de Hatteras, en Carolina del Norte, o sea, en Estados Unidos. Encalló en el banco de arena de Diamond y cuando llegó la guardia costera no encontraron a nadie a bordo. El equipo de navegación y el diario de navegación nunca fueron hallados. O sea, el barco, ese sí estaba, así de veras, el Carroll A. Deering, ese sí estaba, sí cayó, pero no se encontró a nadie. Las autoridades competentes comenzaron la investigación, encontraron varios puntos a los que no encontraron explicación alguna. La comida había sido servida y aún yacía en su lugar. Habían platos listos para ser devorados. No habían marcas de pelea o de abordaje. Simplemente toda la tripulación había desaparecido, como si se hubieran desvanecido. El único detalle sobresaliente de la investigación marca que en el interior del barco se detectó un olor nauseabundo. Sin embargo, nunca se pudo encontrar desde dónde provenía. Ah, es que tú te andabas ahí paseando por el barco, ¿no? Dale, después de comer pizza. No, ahí se supone, o sea, las teorías más locas, más alocadas, dicen que pasó por el Triángulo de las Bermudas. Entonces, que el barco sí salió, pero la tripulación no. Ok. Entonces, ese sí, de veras, es un misterio. Sí, del Carroll A. Deering. Y si alguien más tiene información, ahí nos la pasa por comentarios. Y pasamos a uno de mis favoritos. Está interesante su historia. Es el MV Joyita. ¿MV Joyita? MV Joyita. MV Joyita, ok. O sea, ese está bien padre, bien interesante.
Es el pesquero Joyita, fue construido en 1931 en Wilmington Boat Works, en Los Ángeles, para la empresa Roland West. Fue hallado en el Pacífico Sur en 1955, o sea, no tiene mucho tiempo, flotando con dificultades, pero sin un alma a la vista. Sus 25 pasajeros se dirigían a las islas Tokelau cuando tuvieron un percance que los obligó a pedir ayuda. Sin embargo, un cable roto o defectuoso en la radio limitó el alcance de la señal a tan solo 3 kilómetros de rango, o sea, pues bien poquito. Pues no servía de nada. Pues no. El mar abierto, ¿qué es eso? El mar abierto, exactamente 3 kilómetros, pues no es nada. Entonces, aunque estaban dale y dale de SOS, pues nadie. Dice, los rescatistas emprendieron su búsqueda cuando fue reportado el barco, ya que llevaba un retraso de varios días, o sea, debería haber llegado antes, pero... Dice, pero hasta luego de 5 semanas de búsqueda, fue localizado el navío, completamente vacío y medianamente hundido. Pues antes di que lo encontraron, porque pues encontrar así como que en el bar un punto está bien chino. Difícil, pero ahorita vas a ver más o menos por qué se encontró, o sea, y por qué no estaba hundido. Ese es por el diseño el Joyita era prácticamente inundible debido a su diseño y a una gran cantidad de contenedores vacíos que yacían en la sección de carga. Además, el barco aún tenía provisiones y los rescatistas creen que no era necesario abandonar el navío. De hecho, esta historia del Joyita es bien interesante porque el barco llevaba mucha carga, bastante cargamento. Llevaba bastantes también suficientes provisiones y balsas de salvamento, de rescate, pues, suficientes también. Y el barco, por el diseño que tiene, está bien bonito, bien chistoso. Es un sistema, o sea, de hecho es un sistema que algunos barcos utilizan, con el que prácticamente es muy difícil que se puedan hundir, o sea, o casi imposible. Y de hecho esto tenía conocimiento el capitán, o sea, el capitán sabía que ese barco, o sea, no se iba a hundir. Entonces, tal vez iba a quedar mal parado, pero no hundirse. Ajá, porque de hecho lo encontraron así como de medio lado, chueco, ¿no? de ladito. Casi de lado. Pero prácticamente el barco no pasaba nada si te quedabas ahí. Y entonces dice así, los botes salvavidas y una pequeña balsa no se pudieron encontrar, que era lo que llevaban para rescate. Dice, también faltaba una gran cantidad de cargamento. Por ahí encontré el dato de que eran 4 toneladas del cargamento. Si estamos hablando de 4 toneladas... O sea, no caben en las lanchas lanchas. Esa es una. Y otra, ¿por qué faltaba esa parte del cargamento? O sea, ¿la arrojaron al agua para no hundirse a lo mejor? Sí, o sea, empezaron a ver que se ladeaba el barco y mejor quita cargamento. Probablemente la tiraron, pero ahorita vas a ver, ese dato vamos a dejarlo ahí porque es importante para las teorías. Dice sí. Luego de una inspección se descubrió que el hundimiento comenzó en el cuarto de máquinas, empezó a llenarse de agua. Sin embargo, un motor aún funcionaba, lo que hubiera permitido maniobrar limitadamente el barco. O sea que pues pudieron haberlo forzado, pudieron haberlo llevado al límite. Dicen, existen múltiples teorías sobre lo que aconteció en el Joyita. Algunos datos apuntan que ocurrió algún tipo de disputa luego de que comenzara a llenarse de agua el navío. El barco, de hecho, decía que desde antes de que saliera ya presentaba muchos daños. De hecho, es la clásica historia del capitán que tiene un montón de deudas. Agarra cualquier chamba que le llegue, cualquier chamba, y trae el navío así como mi carro, con cinta de aislar y yurex y plastiloca. Y cargando todo lo que se pueda. Ajá, o sea, prácticamente así como que ya duras penas. Y entonces, pero obviamente pues en un barco es bien peligroso. Entonces ya había dado problemas antes de salir, pero aún así ahí medio lo arreglaron, como siempre, con cinta de aislar. Y unos moquillos. Y vámonos. Y entonces, pues es probable que... De todas maneras, sí se logró identificar de dónde provino la fuga. Y decían que era casi imposible que la pudieran controlar. Pero de todas maneras, no se hundía el barco. No se iba a hundir. Y el capitán lo sabía. Entonces dice, sí, es probable que el capitán Miller, quien sabía acerca de la imposibilidad de que el Joyita se hundiera, haya quedado herido o incapacitado, lo que generó pánico en el resto de la tripulación. Aquí las teorías dicen que si el capitán sabía que el mejor lugar para permanecer era sobre el barco, entonces el capitán pudo haber quedado inhabilitado como para no decirle a los demás. Quédense. Ajá, o sea, que se quedaran. O sea, entonces es porque los demás, ya gente que quedó un poquito más inesperada,
Inexperta, perdón. Se desesperaron y entonces dijeron... Sí, no, que haya vámonos. quedado inconsciente, ¿no? Para no decirles, oye, pues no tiene chiste que nos vayamos. Así es, entonces dice, el capitán nunca hubiera abandonado el barco, sabiendo que era el mejor lugar para permanecer, ya que arriesgarse a mar abierto en pequeñas balsas, pues es un suicidio. Adicionalmente se encontró una maleta de médico, uno de los tripulantes era doctor, y vendas ensangrentadas junto al maletín, lo que fortalece la teoría de una disputa. De hecho, un compañero capitán otro capitán, que era compañero del Miller, perdón. Un compadre, cara. Dijo que su contramaestre, o su primer oficial, se apellidaba Simpson, lo recuerdo por los Simpsons, tenían piques, ya traían como problemas, ya que se llama muy mal. Entonces, ahí está otra posibilidad de que a lo mejor ahí hubo algún pleito. Estaban peleando más bien. De que se empezó a hundir por el barco, eso sí, sin duda, o sea, nada externo lo provocó, sino que fue el fallo del barco. Pero a lo mejor eso rompió la... Oye, es que sí, pues, imagínate, tú te das cuenta de que el capitán ya sabía que está mal el barco y todavía nos pones así, pues ni modo que no haya discusión. Que no haya molestia. Te vas a reclamar, oye, mi hijo de la... Sí. Y bueno, entonces otra posibilidad apunta que el barco fue víctima de saqueadores. Es probable que piratas hayan abordado mientras el navío yacía dañado. Ajá. Los tripulantes fueron asesinados y arrojados al mar y parte del cargamento fue robado. Esos 4 toneladas de cargamento. Pues sí, solamente que hayan llegado exactamente con otro barco. Sí, entonces por eso te digo que esa es también otra posibilidad, pero aún así... Y ellos mismos, para deslindarse y que no investiguen, pues sueltan la otra balsa. Saldan las balsas para que, o sea, las llevan para que hagan creer como que pues abandonaron el barco. Abandonaron el barco. Me suena más. Es posible, pero no había indicios de balas ni de nada. O sea, no había pistas de que haya alguien atacado el barco. Ese es el problema. Pues no tampoco, ¿cómo se llama? Forzosamente tienen que llegar disparándole al barco. Eso sí. Pueden llegar disparando al aire y a ver, que no sé qué, y arriba las manos, y no hubo ningún altercado y por eso se fue así tan limpio. Eso sí, también es otra plausible. Pues bien, ese fue entonces el Joyita. Y pasamos al Teignmouth Electron. Esta historia es interesante, vamos a dejarle como Electron. Y no me refiero a la tienda ni a los electrones. Dice sí. Fue un trimarán, son barcos como de ocio, en la que Donald Crowhurst intentó dar la vuelta al mundo en una carrera en la que varios navíos participaron. Se trataba de la competición Sunday Times Golden Globe Race del año 1968. O sea que ahí dijeron, son esas carreras de vamos a darle la vuelta al mundo, varios barcos, cada quien con sus barcos. Con sus sueños guajiros. Ajá. Y entonces, pues Crowhurst, Donald Crowhurst, él participó con su Electron, que es un trimaran. Ahí tomamos en las imágenes que les estamos aquí siempre mostrando. Ahí les va a aparecer que es un trimaran por si tienen una duda. Y dice así, Crowhurst partió de Inglaterra el 31 de octubre de 1968. Y su navío fue encontrado hasta el 19 de julio de 1969. O sea, pasó un buen tiempo. ¿Del 55 al 69? No, de octubre del 68. 68, ok. A julio del 69, o sea, pero sí fueron algunos meses. Ajá. Y dice, el diario a bordo muestra el deterioro mental de Crowhurst. Su última entrada data del 29 de junio de 1969. Crowhurst reportó posiciones falsas a lo largo de su ruta y se sospecha que al final de su travesía cometió suicidio. Como que el Crowhurst lo quería chamaquearlos, pues. O sea, tomaba como atajos y reportaba que según estaba en un lugar, porque tenían que estar en constante contacto por radio, pero obviamente no estaba ahí. Entonces, pues solamente él sabe por qué andaba ya haciendo como sus artimañas. ¿Quién sabe qué plan traía? Dice, aparentemente Crowhurst creía que él apenas y podría terminar la carrera, pero jamás imaginó que la ganaría. Ahorita vamos a explicar qué pasa. Días antes de su aparente suicidio, se le informó a Crowhurst que ya era el único participante que restaba, ya que todos los demás se habían retirado o sus navíos se habían averiado a tal punto que no podrían seguir adelante. Ya.
Dice, en lugar de alegrarse por dicha noticia, Crowhurst sabía que estaría en el escrutinio directo de los organizadores del evento, lo que llevaría a descubrir sus engaños anteriores. Esto cambió drásticamente el humor de aquel hombre. Dicha irritación fue evidente en las comunicaciones subsiguientes. Es lo que te digo que... Sí, o sea, ya después de quedar como, en lugar de quedar como héroe o como el que lo logró, va a quedar como el que pues hizo trampa. Hizo ¿no? trampa para intentar hacerlo y ni siquiera tenía competencia. Ajá, sí, como un jefe de gobierno de aquí de México con una carrera atlética. Madras. Que se brincó por en medio y lo cacharon. ¿Qué, güey? ¿Te caíste y te diste uno? Y bueno, entonces dice, sí, esto cambió su humor y dice, adicionalmente su deterioro mental parecía agravarse debido a los momentos de aislamiento y a la falta de comunicación, ya que en repetidas ocasiones fue incapaz de hablar con su esposa debido a problemas técnicos. O sea, él quería como comunicarse con ella, pero por ese quiso por Y no se pudo. Entonces Crowhurst comenzó a registrar entradas sin sentido, crípticas o filosóficas, hasta que aparentemente se lanzó al mar dejando su navío a la deriva. Se determinó que para cuando fue localizada la Take-Mode Electro llevaba 9 días abandonada. Y el día de hoy el trimarán de Crowhurst estaba abandonado en tierra, siendo comida por el tiempo. Ahí hay fotillos donde se está ahí todo ahí oxidando, todo feo. Entonces, pues sí, aparentemente el Crowhurst se puso tan loco, subió como a cubierta, ahí dejó de hecho su diario y otras cosas, y ya se lanzó al agua. Y entonces quedó flotando el Electro 9 días más a la deriva, hasta que lo encontraron y pues ya, ahí quedó, ese fue el fin. Se las tronó demasiado, güey. Pues sí. Y ahí va otro interesante, es el High Aim 6. High Aim 6. Todos los nombres los estamos poniendo aquí porque están bien pelados. Ni siquiera yo puedo escribirlos. Pues este está en inglés, fíjate, es High Aim 6, pero fue un pesquero taiwanés encontrado el 8 de enero de 2003 en las aguas territoriales de Australia. Este pesquero de 20 metros de eslora había salido de la ciudad de Liuqiu el 31 de octubre del 2002. La última conexión por radio data del 13 de diciembre de 2002, que lo situaba a 6.500 kilómetros de donde fue hallado. Es el High Aim 6. Dice, sí, sin tripulación a bordo, con el timón bloqueado y los motores parados. Tras examinar el barco no se encontró ningún motivo evidente para su abandono, ni signos de lucha, y con todas las pertenencias de los tripulantes intactas, además de que había aún suficientes provisiones. Originalmente se creyó que el barco fue utilizado para transportar inmigrantes. Sin embargo, luego de revisar la sección de carga, tan solo se encontró pescado podrido. Y apenas unos días después de su descubrimiento, las autoridades taiwanesas, en conjunto con las australianas, descubrieron que el número celular del ingeniero del navío aún estaba realizando llamadas desde tierra. Él ya estaba ya dando sus vacaciones. Es algo así, dice. Luego de una investigación, las autoridades capturaron a uno de los tripulantes desaparecidos, quien confesó que, junto con el resto de los otros marineros, mataron al capitán y al ingeniero a bordo para luego darse la fuga. Sin embargo, jamás explicó la razón. De hecho, hay varios datos donde lo han seguido interrogando y ya no dice más. por qué. Nada más dice que mataron al capitán y se fueron. Y se fueron. Dice, tampoco hay pruebas de que se tratara de algún robo, pues solamente el dispositivo con el que se logró la captura de este hombre faltaba entre las pertenencias de las víctimas. Suele haber llevado así como diciendo, ay, mira, tengo un celular. O sea, hasta pensativo usando el celular del... Sí, bueno, obviamente me imagino que no sabía él que lo pueden localizar con eso. 2003, puede ser que todavía no es como ahorita, son casi 20 años. Pues no lo sé, pero, o sea, yo desde un principio ya me imagino que es una de las personas más, ¿cómo se llama? Rastreables del capitán de un barco, porque es el responsable de un navío y tantas personas que van ahí. Además, sí, eran como subcontratados, o sea, de hecho lo encontraron porque primero llegaron a la empresa que contrató a esos monos, esos marineros, y esa fue la que les dio como la dirección de esa persona y fue como lo hallaron. Hicieron como un buen trabajo de investigación. De haber sido aquí en México. Pero aquí, bueno, es que es taiwanés. Pero aquí te va lo curioso de este caso. Dice, un suceso casi idéntico
Ocurrió apenas un año antes. El barco Harinsheng 6, o sea, no sé qué tienen con el 6, Harinsheng 6, también fue encontrado vacío. Más tarde, varios tripulantes fueron capturados, quienes confesaron haber matado al capitán y al ingeniero a bordo, sin llevarse ningún artículo del barco. O sea, una tremenda casualidad. Un año antes, otros monos hicieron exactamente lo mismo. Y no saben, hasta el día de hoy nadie sabe qué se supone que qué se supone que ganan con eso. ¿Cuál es el fin? O sea, ¿quién los contrata o para qué? ¿Para qué? No se sabe. ¿Y qué transportaron? ¿No dice? ¿Pescado? Nada más. Uh-huh. Entonces, o sea, fuera el Tesoro Nacional. O sea, dentro del pescado está la Constitución de Estados Unidos y Nicolas Cage por ahí o algo, pero ¿no? Y bueno, vamos a pasar al Bella Amica. Ya casi acabamos. Faltan estos dos que son muy interesantes. ¿Bella Amica? Bella Amica. El Bella Amica es un barco fantasma descubierto en la costa de Cerdeña, cerca de Punta Volpe, el 24 de agosto de 2006. La Guardia Costera italiana descubrió el barco sin tripulación. Se abordó la nave y fue dirigida lejos de la costa rocosa y las aguas poco profundas. Una vez abordado el barco, se descubrió un plato de comida egipcia a medio consumir, mapas franceses de mares norteafricanos, una pila de ropa y una bandera de Luxemburgo. El barco ha sido descrito como una goleta de estilo clásico, nunca antes vista en Italia. La investigación descubrió que nunca había sido registrado en Italia o en algún otro país, y la única identificación a bordo del barco era una tableta de madera que decía Bella Amica, una probable escritura errónea de Bella Amiga, que en italiano moderno se escribe Bella Amica. Dice, al poco tiempo de publicarse los informes originales, los periódicos italianos informaron que se había encontrado al dueño del barco. Se identificó al luxemburgués Frank Roiraixux. ¿De dónde es? Es de Luxemburgo, luxemburgués, propietario de la embarcación. El barco había sido dejado anclado mar adentro por razones algo oscuras y Roiraixux declaró que esperaba volver al yate después de resolver una emergencia en su hogar. La prensa italiana sugirió que esto pudo ser un intento por evadir los altos impuestos a las embarcaciones de lujo. Es probable, ¿no? Porque ahí te va. Dice, muchos informes de la época identificaron al Bella Amica como una goleta. Este término es asociado con frecuencia a embarcaciones de la era de la navegación de vela, o sea, muy antiguos. Sin embargo, es un simple nombre técnico para la disposición de las velas. Hoy en día se producen goletas de diversos tamaños, o sea, era un yate. La errónea identificación de este yate moderno como un barco antiguo ahondó el misterio y probablemente contribuyó al breve interés internacional en aquel entonces. O sea, se reportó como una goleta y era un barco del siglo XVIII. Sí, pues por eso yo también me quedé. A ver, espérate, estás hablando de una goleta y luego de repente dices que 2004. Ajá. A ver, entonces decídete. Ajá. ¿No? Entonces por eso, 2006, perdón. Dieron ese dato de que era una goleta en 2006. Pero no, ya se dejó comprobado que más bien este luxemburgués, el Roiraixux, había dejado su yate ahí anclado a medio mar. Pero luego por el clima pues se soltó el ancla y empezó a navegar como barco fantasma, pues no había nadie dentro de él. Entonces fue que lo encontraron, pero no, pues lo que pasa es que es como quererse ahorrar el estacionamiento o pues el impuesto, y entonces se le hacía fácil. El impuesto del puerto, ¿no? Tanto del puerto y de registrarlo, o sea, no registraba el barco simplemente para no estar pagando más dinero por él. Y bien, viene uno de los más interesantes. Hasta puede haber tenido un episodio solito para ya terminar con él. Pero lo quise incluir aquí porque lo vamos a acabar rápido. Y está bien padre Acabamos con el CAZ 2. El CAZ, KAZ2. El 15 de abril de 2007, un pequeño catamarán de apenas 10 metros de eslora, llamado CAZ 2, partía del puerto de Arley Beach, en la costa noroeste australiana, rumbo a Townsville, a unos 300 kilómetros al norte. A bordo iba el propietario del barco, Derek Batten, de 56 años, acompañado de dos amigos y vecinos suyos, los hermanos Peter Tunstead, de 69 años, y James Tunstead, de 63 años, todos ellos residentes de la ciudad de Perth.
O sea, pues, así que pues, puros de la tercera edad casi. Pues sí, ya como que parecían retirados, pero pues, a ver. Vele apuntando. Pista número 1. 3 personas de arriba de 50 años. Bueno, 56, 69 y 63. O sea, sí, más chico 59, ¿no? El capitán, el dueño del barco. Pero ahí está la pista número 1. Batten, o sea, el dueño, había comprado el barco apenas un año antes y no estaba del todo familiarizado con su manejo, por lo que había dispuesto un viaje de varias semanas bordeando la costa australiana, del cual la travesía hasta Townsville era su primera etapa. 3 días después, el 18 de abril, un helicóptero avistó al Cas-2 navegando en las cercanías de la Gran Barrera de Coral. El barco navegaba de forma errática, como si fuese a la deriva. Intentaron comunicarse con su tripulación a través del radio VHF, pero al no obtener respuesta, dieron aviso a las autoridades temiendo que sus tripulantes podían tener algún problema. Pues como lo veían así como que medio raro. A lo mejor sí están dentro, pero están mal, ¿no? Ocupan ayuda. El día 20, los guardacostas australianos abordaron el barco y lo encontraron completamente desierto. Todo a bordo parecía estar en orden, el motor seguía encendido, aunque en punto muerto. Todos los sistemas funcionaban correctamente, incluidos el GPS y la radio. Los chalecos salvavidas estaban en su sitio, incluso el bote salvavidas estaba asegurado correctamente. El único daño que mostraba el barco era un rasgón en una de sus velas. Nada parecía estar fuera del lugar, pero no había ni rastro de los tripulantes ni indicio alguno de lo que podía haberles ocurrido. Ok. El Cas-2 fue remolcado hasta Townsville, donde el día 21 se procedió a realizar un examen a fondo, que no arrojó ninguna conclusión, salvo confirmar la absoluta falta de pistas sobre lo sucedido. En el interior del barco estaba tal cual sus tripulantes lo dejaron. En una mesa había un ordenador portátil, una laptop todavía encendida. En el fregadero había varios cubiertos sucios. Sobre la litera de James Tunstead estaban sus gafas y su portafolios. Bajo la litera de Batten, el capitán, se encontró su pistola guardada junto a su munición en una caja cerrada, sin indicios de haber sido utilizada. El único desorden era una botella de vino y algunas revistas en el suelo de la cocina, pero luego se confirmó que se habían caído mientras el Cas-2 era remolcado. Ok. Una cámara de video que se halló a bordo mostraba imágenes tomadas por la tripulación. La última grabación efectuada por James Tunstead databa del día 15, el día de la partida del barco, a las 10:05 de la mañana, y mostraba a Derek Batten al timón y a Peter Tunstead pescando sentado en la escalería de popa, o sea, adelante. El mar estaba algo picado, o sea, pues relajadillo. El barco navegaba con el motor apagado y ninguno de ellos llevaba puesto el chaleco salvavidas. Por otro lado, el estudio de los datos del GPS mostraba cómo el barco había llevado un rumbo firme y estable hacia el noroeste hasta la tarde del día 15, o sea, de la grabación fue en la mañana, ese mismo día en la tarde, y empezó en el que su ruta se había vuelto errática. O sea que en ese punto fue ya no llevaba ninguna línea, ya estaba para de izquierda a derecha. Lo que parecía indicar que en ese momento era cuando el barco había quedado abandonado. Por supuesto, el mismo día en el que se descubrió el barco a la deriva, se lanzó una gran operación de búsqueda y rescate, en la que participaron la Marina, guardacostas y voluntarios. 2 helicópteros y 9 aviones exploraron la ruta seguida por el barco. Se revisó concienzudamente las aguas circundantes, se registró la costa y las islas cercanas. Incluso un avión con un detector de infrarrojos escudriñó los arrecifes e islotes de la zona, por si pudieran encontrarlos allí, pero no hubo éxito. No se halló ni el más mínimo vestigio de los desaparecidos, y finalmente la búsqueda se suspendió el día 25. El proceso oficial sobre el caso comenzó el 8 de agosto de 2008, ahí viene lo bueno, en el Tribunal Forense de Townsville. 27 testigos fueron llamados a declarar. La esposa de Batten confirmó que su marido era un experto navegante con décadas de experiencia. Si bien con barcos a motor, el Cas-2 era su primer velero, aunque tras haberlo comprado, ambos habían seguido un curso de 6 semanas para aprender a navegar buques a vela y ya habían hecho pequeñas travesías con el catamarán, pequeñas. También contó que la intención original de Derek o del Batten había sido viajar con ella, pero que temiendo que solo 2 personas no fuese suficiente, había preferido invitar a sus amigos, los Tunstead. Juntos habían planeado durante largo tiempo el viaje, estudiando distintas rutas y habían decidido ser cautelosos, viajar cerca de la costa y nunca de noche. Habían estimado que la travesía durase de 6 a 8 semanas.
También confirmó que su marido había sufrido un ataque al corazón unos años antes, pero que en el momento de partir estaba bien de salud y en forma. Pero es un foco rojo. Asimismo, se le solicitó declaración a Graeme Douglas, el anterior propietario del barco, quien confirmó que el CAS-2 estaba en perfectas condiciones antes de partir. Incluso dijo que había ayudado a Batten a decidir la ruta y que había visto a los 3 hombres la noche anterior a la partida sin que le mencionasen problema alguno. Y Gavin Howland, patrón del pesquero Gillian, confirmó haber visto al CAS-2 el día 16 sin observar a nadie a bordo un día después. No trató de ponerse en contacto con la tripulación, pero le extrañó ver un velero en una zona de aguas poco profundas y arrecifes. Los agentes que habían participado en el rescate y el registro del barco declararon que no había encontrado señal alguna de violencia a bordo, ni ningún indicio que les ayudase a averiguar lo ocurrido. Y estamos a punto de dar el dato final. Crip, ¿usted qué se imagina que ocurrió? Pues ahí el capitán de que puede ser de que un paro cardíaco. Los otros no supieron qué onda. Pero no entiendo, o sea, les dio el paro cardíaco y que lo lanzaron y se lanzaron ellos y ¡córrele! Pues no, ¿verdad? O sea, el motivo de abandono del barco está... Pues no se entiende, algo así muy lógico. O sea, y no dice que sea zona... O sea, porque aunque sea la actualidad, sigue habiendo piratas. También. Pero no se ve en una zona que esté muy frecuentada. O sea, eso de la zona de piratas, según yo, ya nada más es casi cerca de África y de Asia. Ajá, en Australia pues sí es poco común. Pero bueno, ahí llegamos a la conclusión, y muy buena conclusión a la que llegó los tribunales. Ajá. Que la verdad yo ya para cuando había leído todo eso sí ya había llegado más o menos. O sea, ahorita vas a ver que sí tiene lógica. Ajá. Dice, el informe final del tribunal entonces concluyó que con las evidencias y los testimonios recabados era imposible establecer con seguridad una causa de desaparición y presumible muerte de los 3 hombres. Eso sí, proponía una hipótesis. Uno de ellos, probablemente Peter Tunstead, el que estaba pescando, habría caído al agua tratando de liberar un anzuelo que se encontró enganchado en el timón de babor del barco. Lo encontraron ese ahí atorado. Entonces, de haberse caído al agua, su hermano James se habría lanzado al agua para ayudarlo, mientras Derek Batten encendía el motor y viraba para recoger a ambos. Pero al virar de repente, como viró así como medio brusco, porque haber dicho, pues 2 monos de arriba de 60 años en el agua sin salvavidas, tengo que apresurarme porque no me puedo el tiempo porque se me van a ahogar. Entonces dio la vuelta así medio brusco. Entonces había provocado una trasluchada. La vela mayor había cambiado de banda siguiendo el movimiento del barco. Ya. Y la bota vara, la percha horizontal a la que va enganchada a la vela, había golpeado a Batten, y lo sacó del barco también. Que no estaba familiarizado con los veleros, arrojándolo por la borda. Sí, que dice que cuando cambias de ritmo así tan drástico empieza a dar un batazo. Ya ves que en la película de Piratas del Caribe, hay una parte en la que se quedan solos el Jack Sparrow y el otro mono, el Orlando Bloom, no me acuerdo cómo se llama su personaje. Bueno, el otro mono, se quedan solos, ¿no? Entonces hay un momento en el que lo apunta, creo que con la espada o con la pistola, no me acuerdo exactamente con qué. Y entonces el Jack nomás gira el bote así como medio brusco. Y entonces la bota vara lo saca del barco. O sea, prácticamente lo deja afuera. Es más o menos. El Will Turner, ajá. Es más o menos una situación similar a lo que ocurrió y pasó que a Batten también lo sacó del barco. Entonces, con el barco en movimiento, los 3 tripulantes habrían sido incapaces de volver a bordo antes de que el CAS-2 los dejara atrás, quedando abandonados en mar abierto, donde habrían acabado por agotarse y ahogarse. El informe también descartaba que se hubiera producido una desaparición forzada o que hubieran intervenido otras personas, desestimando otras teorías como la piratería o el encallamiento en bancos de arena. Y pues sí, ese fue el final de los 3. Y no, y se me olvidó eso a mí del
del mástil que voltea feo. Con su velero, o sea, fíjate todas y luego, las pistas. no sabiendo que apenas va. Él no está muy experimentado. O sea, te digo, si con tú. barcos de motores, si le cambias algo, te regresas a la tecnología pasada, se te olvidan o no tienes presente. No tienes la cosas. experiencia suficiente. Además, vamos a suponer que tú ya tuvo tiempo para practicar y demás. Sí, pero en situaciones calmadas. Pero una situación en la que requieres como una acción así muy rápida, muy precipitada. Entonces es donde a lo mejor. Sí, puede que a otros ya sí les llegue a pasar y con la experiencia saben que eso puede pasar. Pero como le pasó y no había nadie más, pues ya. Sí, exactamente. Entonces, lamentablemente, pues sí. Ese fue pero sigue siendo una hipótesis, pero muy válida, pero. La más probable. La más probable. Sí, pues bueno, pues ahorita hemos terminado con nuestros barcos fantasmas, señor Isma, que. Yo pensaba que ibas a sacar el de la película, el barco fantasma. Ah, sí, la película que ya tiene casi 20 años. Esa película. Pues. ¿Era 2002 o 2001? Sí, esa y la de los 13 fantasmas también salieron casi más o menos al mismo tiempo. Sí, salieron casi al mismo tiempo, ¿verdad? Sí, y yo todavía me acuerdo de esas dos y no, pues. Muy buenas películas, búsquenlas. Bueno, siguen, pues prácticamente son buenas películas de miedo y no, ahora sí que son esas que difícilmente pasan de moda. Sí, no, obviamente los efectos ya cambian, ¿verdad? Ajá, sí, ya se empiezan a ver así como más. Más botargas. Ajá. O más ya pasados de así antiguitos, pero pues siguen siendo. Tienen buena historia. Pues sí, señor Isma, entonces antes de marcharnos, algo que nos pueda compartir, que nos quiera compartir. Ya no se enferme, joven. O sea, ya no hay que. No, pues hay que cuidarnos y hay que vacunarnos. Sí, porque luego pasamos ya. ¿Cuánto tenemos sin hacer ningún video? ¿1 mes y medio? No se preocupen, ya vamos a regresar ahora sí ya periódicamente. Vamos a hacerlos también más cortitos para que, pues, sí los escuchen, porque luego me han dicho que es que dura 2 horas y ya me dio flojera. Que también igual le pueden continuar otro día, pero bueno, nosotros las partimos, bueno, que el video. Ajá, sí, no, ustedes, el video. Video lo mochamos. Si ven 3 horas de gameplay del Fede Lobo diciendo puras maldiciones, primero que no nos vean nosotros diciendo cosas interesantes por 1 hora. Bueno, pues es que no todos tienen la paciencia. Bueno, señor Isma, entonces pues nos despedimos. Que pase una excelente semana, señor Isma. Igual, buena noche, buen día, buena madrugada, no sé a qué horas lo vean. Bueno, hasta luego.